Bendiciones, amada familia Epicentro, que Dios bendiga sus vidas. Damos gracias a Dios por llegar cada semana con el mensaje del Evangelio a su hogar. Y damos gracias a Dios sobre todo por levantar juntos este altar familiar ya desde el mes de marzo. Estamos ya por terminar el mes de junio y ha sido una bendición toda esta hermosa aventura que Dios nos ha permitido vivir como iglesia y también y llegar a más ciudades, otros países, otras personas que nos miran a través de estas plataformas. Hemos estado conversando acerca de las viejas levaduras a las cuales Jesús les decía a sus discípulos que dejen atrás y que se cuiden de volver a entrar en el pensamiento de esas viejas levaduras. Habíamos conversado acerca de la levadura de los saduceos, este grupo que a través del poder económico y político buscaba controlar el sacerdocio y condicionar, manipulando obviamente el concepto de Dios y el sistema de creencias en el pueblo a través de este poder y de esta opresión. Y ahora vamos a hablar de esta levadura de los fariseos. Yo estoy seguro que hubieron saduceos buenos y fariseos buenos también, y también creo que hay buenos fariseos en este tiempo también y que pueden encontrarse con Cristo. Pero ahora Jesús nos muestra esta confrontación o este diálogo no tan tranquilo, podemos decirlo así, que tiene justamente con los fariseos en una de las escenas del Evangelio en el ministerio de Jesús. Así que acompáñame a Lucas, el capítulo 13, el verso 10. Lucas 13, 10 en adelante. Y aquí está Jesús, que luego de haber estado enseñando en la sinagoga, empieza a hacer lo que él sabía hacer: sanar, hacer milagros y seguir predicando el Evangelio. Él muchas veces dijo o repitió esta declaración que aparecía en Isaías, ¿no? En la cual él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los ciegos, a los cautivos, devolverles la vista a los ciegos y proclamar el año favorable del Señor. O sea, Jesús estaba diciendo: lo que yo tengo que hacer, mi vida responde a esta profecía y por ende lo que yo voy a hacer cada día es sanar, hacer milagros y predicar el Evangelio. Sanar, hacer milagros y predicar el Evangelio. No hay otro curso, no veo otro curso o qué otro tema o qué otro seminario se dedicó Jesús a enseñar o a tomar. Él predicaba, hacía milagros, ¿no? Evangelizaba, volvía a predicar, hacía discípulos obviamente en las conversaciones que tenía con ellos, con los íntimos, con su grupo de 12 y con los muchos que se hicieron discípulos a partir de estos 12, pero Jesús siempre, su ministerio fue predicar, hacer milagros y sanar. Y aquí está Jesús una vez más en esta escena haciendo lo que mejor sabe hacer. Y quiero que leas conmigo desde el verso 10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y esto lo recalca la Escritura con un propósito: un sábado. Porque conocemos que los fariseos, y en el contexto judío, el sábado era es un día sagrado, un día que se guarda. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Y aquí esto me sorprendió un poco, o me dio un golpe en la teología tradicional, de si es que una persona se enferma por causa de un demonio, o si las enfermedades responden a opresiones demoníacas. Bueno, la Biblia dice que esta mujer estaba enferma por causa de un demonio y que llevaba 18 años enferma. O sea, llevaba 18 años bajo la influencia o la opresión de este demonio. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Así que algunos adolescentes a veces los vemos que caminan así encorvados. No vaya a ser que tengan un demonio. Madres pueden reprender con toda libertad. Pero dice que esta mujer andaba encorvada porque este demonio la
acosó, la oprimió 18 años. ¡Wow! Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y me sorprende esto de Jesús, ¿no? Que Jesús no le dijo, mujer, tienes que ir a la iglesia, tienes ese demonio porque no te has arrepentido, y tienes ese demonio porque abriste puertas al demonio, o tienes ese demonio porque tu esposo era un demonio, tu hijo es un demonio, o porque no le, qué sé yo, no le diste lo que tenías que darle al pastor, no sé. Jesús le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Se acabó. Porque la autoridad del poder del Espíritu Santo estaba en Jesús. Y si Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí Jesús sabía que de su boca solamente podía salir sanidad. Y este es un tema dentro de otro, porque vamos a hablar de la levadura de los fariseos. Pero Él le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¡Wow! 18 años encorvada. Y en una sola frase de Jesús, la joroba, ¿no? El modo jorobado de Notre Dame se terminó y ella entró en modo adoración. Se enderezó y dice que empezó a brincar y a adorar a Dios. No, ella no dijo, ay, soy libre. Himno número 42, literal B, alabaré, alabaré. No, ella empezó a saltar y empezó a adorar a Dios con todo su ser, porque era libre. Y muchos que no están torcidos, sino que están torcidos en el alma, no son libres para levantar las manos porque la religión no los deja, porque tal vez no se ve bien o no es decoroso. La libertad te empuja a adorar. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Él puso las manos, ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga, o el pastor, o el sacerdote, como usted quiera llamarlo, dijo que intervino, ¿no? Él dijo, tengo una palabra, intervino. Y dirigiéndose a la gente dijo, hay 6 días en que se puede trabajar. Así que vengan esos 6 días para ser sanados y no vengan el sábado. ¡Wow! O sea, pesaba más el orden litúrgico para este hombre, este sacerdote, que ver a una mujer que había sido 18 años oprimida por un demonio y enferma, libre. Es mucho más fácil abrazar el orden normal de la religión que la libertad desordenada del reino, entre comillas desordenada, que produce libertad y que te endereza el alma y el cuerpo para que empieces a levantar las manos a adorar. Yo no sé cuánto tiempo pudiera ser que alguno esté acarreando enfermedades por mucho tiempo, o tal vez una enfermedad del alma que no te permite ver a Dios como Él es y adorarlo por lo que es, y no solamente por lo que te puede dar, aunque Él te quiere dar todo, porque en Cristo Jesús tenemos acceso al Padre y tenemos acceso a todo. Pero para este sacerdote era más importante que se conserve el orden litúrgico y que los otros 6 días de la semana vengan y se los va a sanar. O sea, sanidad de lunes a viernes de 5 a 7, ¿no? Se liberará el Espíritu Santo. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez en una iglesia la frase Espíritu Santo, te damos la libertad, o Espíritu Santo, te damos la bienvenida, o Espíritu Santo, te damos libertad para obrar. Yo no sé qué permiso necesita el Espíritu de Dios que le dio forma a este planeta y te dio forma y aliento de vida a ti y a mí para obrar libremente. Pero ¿sabes qué? Dios es tan Dios y es tan caballero que Él sabe
donde no es bien recibido. Y simplemente en los lugares donde nosotros pensamos que le debemos dar libertad para que opere al Dios soberano, que no necesita permiso de nadie, lo que haría cualquier persona que sabe que no es bien recibida o que no es libre realmente donde está, es irse. Y el Espíritu Santo no está en lugares donde piensan que tienen que darle permiso para obrar. Jesús dijo, eres libre de tu enfermedad. El Espíritu Santo quiere dar libertad en el nombre de Jesús para sanar. Él es Dios y Él es soberano, pero este sacerdote creía que había 6 días y un horario y ciertas reglas, y estoy seguro que algunas palabras, como algunas posturas del cuerpo, para sanar u orar por sanidad. Y me encanta, ¿no?, lo que dice Jesús aquí. Jesús contesta con una palabra muy amorosa, muy teológica, muy espiritual. Me gusta lo que dice aquí el Señor porque es muy elegante para decirlo, ¿no? Él dice, hipócritas, les contesta, ¿acaso no desata cada uno de ustedes un buey o a su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Y esto me sorprende lo que dice Jesús. ¿Acaso no desatas al buey o a tu burro para que vaya a tomar agua aunque sea sábado porque lo ves que está cansado? ¿Qué tanto valoramos la vida? Porque Jesús estaba valorando la vida de esta mujer. Muchos vemos animalitos en la calle que necesitan amor y necesitan ser rescatados y muchos los adoptan, ¿no? Los traen a la casa, los bañan, les dan de comer, porque ven que este animal indefenso requiere cuidado. Y eso está bien, pero si tú le das mucho más valor a eso que a la vida de una persona, y crees que a un burro, a un buey, a un perro, a un gato, cualquier día es un buen día para salvarlo, y no la vida de una persona o la vida de un bebé que está a punto de ser asesinado en una clínica de aborto, entonces tenemos un problema en el corazón. Un problema tal vez de religión, un problema del alma, un corazón endurecido. Porque Jesús dice, si ustedes tienen bueyes y burros, aunque sea en sábado, los sueltan para tomar agua. Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, igual que los fariseos, y a quien Satanás la tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debe quitar la cadena en el sábado? ¡Wow! O sea, ustedes a sus animales, aunque sea en sábado, les dan de beber agua, pero la vida de esta mujer, que también es una hija de Dios, que Dios la ama, y que Satanás la tenía oprimida 18 años de su vida, ustedes no le quieren quitar las cadenas porque no está en el día estipulado según el horario del templo o la liturgia religiosa. Y esta era la levadura de los fariseos. Control a través de un supuesto orden santo, que de santo no tenía nada, santurrón tal vez. Y poner a la santidad en el oscuro lado del legalismo, a fin de no importarle mantener atada a la gente bajo el poder de Satanás por no desordenar su liturgia o su agenda. Y esta levadura es muy peligrosa, porque la de los saduceos de alguna forma era como más frontal, más expuesta. Tenemos poder político, tenemos poder económico, y a través del poder económico y político queremos el poder sacerdotal, y Dios obra así porque nosotros lo decimos. Y los saduceos eran de frente. Pero los fariseos eran, entre comillas, sutiles. Se daban la vuelta. Hay 6 días para ser sanados. Vengan esos 6 días, no se preocupen, ahí sí va a haber sanidad. Pero el sábado es santo. O sea, es más santo que el lunes
o no es tan apto el sábado para sanar como si es apto el lunes para la sanidad. La levadura de los fariseos negocia con Satanás. Porque Jesús les está diciendo, vale más la vida de un buey o de un burro en sábado que la de una mujer encadenada por el diablo durante 18 años. O sea, los fariseos eran capaces de decirle al diablo, en sábado tenemos tregua. Nosotros nos vamos al templo y tú haz lo que quieras. Y había tregua con Satanás en sábado. Entonces en sábado, la verdad es que nunca hay tregua con el mundo de las tinieblas. Y los fariseos se habían colocado en el mundo de las tinieblas al pretender negociar con el diablo, diciéndole a la gente cuándo Dios opera y cuándo Dios no opera. ¿Quién es santo y quién es menos santo? ¿Quién es digno y quién es menos digno? ¿Quién es espiritual y quién es menos espiritual? ¿Quién está apto para servir y quién no está apto para servir? ¿Quién puede predicar y quién no puede predicar? ¿Quién puede adorar y quién no puede adorar? ¿Cuándo se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar? ¿Cómo se debe orar? ¿Y cómo se pueden hacer tantas cosas? Cuando Jesús dice, eres libre de tu enfermedad. ¿No se le debía quitar esta cadena en sábado? Y esta levadura religiosa ha oprimido muchas naciones de nuestra Latinoamérica y América y el mundo. Y hay iglesias encadenadas a este tipo de sistema en el cual se le dice que Dios opera de cierta manera y que el Espíritu Santo era para otro tiempo y que la profecía ya quedó atrás y que la sanidad era solamente para el tiempo de Jesús. ¿Te imaginas a Jesús hoy en tiempo de coronavirus? ¿Tú te imaginas a Jesús en tiempo de coronavirus escribiendo en su Twitter hashtag quédate en casa? ¡Ja! A ver si Jesús se quedaba en casa, sabiendo que el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar. ¿Qué hubiera hecho Jesús en tiempo de coronavirus? ¿Sabes? Los fariseos tenían reglas y querían mostrar a la gente que Jesús era un rebelde que rompía las reglas. Y es que a veces, para ver a Dios obrar, vas a tener que romper algunas reglas del sistema que oprime a otros. Jesús no está en contra del orden, no está dentro del orden que salva la vida, que respeta las libertades y el orden que va en pos de los derechos, de la vida, de la sanidad, de la restauración. Pero vemos aquí un Jesús que no tiene ningún reparo en romperle las reglas a cualquier religioso que se atreva a condicionar el poder y el obrar de Dios y del Espíritu Santo en la vida de otros. Y dice el verso 17, termino, cuando razonó así. No dice cuando dijo esto, ¿no? Dijo cuando Jesús razonó así. O sea, Jesús les estaba diciendo, hey, un poquito de sentido común. Es un poco de utilizar esto que también es una bendición de Dios. Porque dice, Jesús razonó un poquito y ellos quedaron humillados, todos sus adversarios, ¿no? Y yo me imagino la publicidad de los fariseos a Jesús, ¿no? Like para abajo, o sea, no like, pulgar abajo, ¿no? Discriminador, opresor, tantas cosas. Hater, quién sabe cuántas cosas le habrán dicho a Jesús. Ellos quedaron humillados, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Al final, el hambre, la necesidad de sanidad, de salud, la necesidad de un abrazo, la necesidad de amor, no entiende de ideologías. Y no hay ideología o sistema que se le pare enfrente al poder de Dios.
Y en este tiempo, más que nada, veremos esa obra de Dios manifestada, ese Espíritu derramado sobre toda carne para que hijos, hijas, niños, niñas profeticen, jóvenes tengan visiones y ancianos sueños, y los adversarios sean humillados. Jesús está caminando en tu familia, en la mía, en esta tierra, en esta nación. La unción, la visita especial de Dios está descendiendo. Y si tú quieres ser parte, como yo quiero ser parte de esta ola, tendremos que despojarnos de viejas levaduras religiosas que nos impiden entender que hay libertad y que todo lo que se opone a la libertad en Cristo y en Dios para adorar, para predicar, para obrar en sanidad y milagros, para ver señales y prodigios, incluso para discipular correctamente, todo lo que se opone a la libertad no viene de Dios. Y toda cerca que se ha construido alrededor de su pueblo será derribada. Y la fuente de agua de vida, que es Jesús, hoy está abierta para muchos. Muchos irán a beber a esa fuente. Y la gente quedará encantada con lo que Jesús va a hacer y desencantada de nuestro formato religioso, desencantada de nuestra liturgia. Así que nos conviene entender que el Espíritu de Dios es libre y ser la iglesia de Cristo, empezando desde casa. Jesús se enojó, pero su enojo produjo justicia. Para terminar te pregunto, ¿tú por qué te enojas? Porque Jesús estaba enojado. Hipócritas no lo dijo con una rosa en la mano. Él estaba enojado. Pero su enojo lo llevó a dar libertad, a un acto de justicia. ¿Tú por qué te enojas? ¿Porque no te dieron? ¿Porque no te dijeron? ¿Porque no te nombraron? ¿Porque no te reconocieron? ¿Por qué nos enojamos? ¿Tu enojo, mi enojo, está produciendo justicia? ¿Quién está enojado por el movimiento que está en el mundo levantándose contra la sexualidad de los niños? ¿Quién se está levantando contra eso? ¿O quién se levanta a denunciar la corrupción que hay en nuestra nación? ¿O quién se levanta a despertarnos como iglesia y decirnos, miren a Jesús en el asunto? Y dejemos de confundir avivamiento con acomodamiento. ¿Por qué nos enojamos? Mira a tu familia ahora y Dios te da la autoridad, padre y madre, o si estás solo incluso, o hijos, si están enfermos, en el nombre de Jesús, ustedes declaren sanidad sobre esos cuerpos enfermos. Oren por sus vecinos, prediquen el Evangelio, abracen el discipulado de sus pastores y líderes y ámense como familia. Es un desafío liberarse de la vieja levadura, porque nos encanta, porque también pasamos encantados con las liturgias, porque da miedo perseguir el mover de Dios. Sí, da mucho miedo, porque es libre. Da miedo, pero Jesús está ahí. Él está contigo, está conmigo, está con tu familia. Así que recuerda compartir la libertad del amor de Dios con otra familia, con otras personas, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y vamos juntos a esa fuente de agua de vida. Recuerda compartir este contenido, estar pendiente de las actualizaciones. Dale like si esto te gustó. Si no te gustó, haz como quieras. Coméntanos, escríbenos, queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos abrazarte en lo espiritual y queremos dar gracias a Dios por todo lo bueno que está haciendo con cada una de las familias. Así que los altares familiares sigan levantándose. Seguimos con esta serie Quitando Viejas Levaduras. Nos veremos en otro episodio más comentando un poquito acerca de esta levadura de los fariseos. Te dejo y no te pierdas la siguiente
entrega. Chao.